analizar el mercado, hablar de inversión, y lo hacemos a esta hora con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Eva, ¿qué tal estás? Bueno, pues muy bien, esperando a todo lo importante que pasa en tiempo real y las grandes citas con los bancos centrales. Pero a punto de terminar este año, Lucía, yo querría, antes de entrar en detalle sobre puntos en concreto, preguntarte desde JP Morgan Asset Management cuáles son las previsiones, el outlook que tenéis de cara a 2023 a grandes rasgos, ahora que estamos en tiempo de descuento para decir adiós a este ejercicio. Pues mira, Eva, yo creo que es verdad que desde la primera parte del año, desde luego, yo creo que todavía vamos a ver algunos de los temas que han sido las principales preocupaciones de este año, como puede ser la inflación y que van a continuar haciendo los bancos centrales. Lógicamente, esto va a tener un impacto en el crecimiento, por lo tanto, nosotros para el año que viene sí que esperamos, bueno, pues vamos a continuar viendo cómo el crecimiento continúa desacelerándose y, por supuesto, habrá diferencias regionales. Mientras que sí que esperamos que Europa y Reino Unido entren en recesión, pues con Estados Unidos ahí tenemos más dudas si va a conseguir esquivarla o si al final va a entrar, pero en general vamos a ver un crecimiento a nivel global desacelerándose, pero en terreno positivo, pero un nivel discreto. Con respecto a la inflación, yo creo que ya, bueno, pues ayer vimos el dato de inflación, ya llevamos 2 meses en los que la inflación ha sorprendido positivamente y claramente vamos en la buena dirección, pero yo creo que todavía seguimos pensando que siguen niveles elevados, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que ver cómo verdaderamente esas bajadas continúan materializándose y sí que esperamos que aquí al próximo año, cuando estemos hablando en el año que viene en estas fechas, los niveles de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos deberían ya estar en niveles mucho más contenidos, aunque ligeramente todavía por encima de los objetivos de los bancos centrales. Y con respecto a los bancos centrales, que esta semana hay reuniones importantes, bueno, yo creo que aunque es verdad que a lo mejor bajen el nivel de subidas, yo creo que seguimos en un entorno en el que los bancos centrales van a continuar subiendo tipos de interés. Lo acabamos de ver, la inflación es verdad que va en la buena dirección, pero siguen a niveles muy elevados. Y para llevarlo a esos niveles que quieren los bancos centrales, pues van a tener que continuar subiendo. Por lo tanto, resumiendo un poco, aunque es verdad que la parte macro yo creo que, bueno, pues todavía vamos a ver alguna complicación y no está todo resuelto, yo sí que creo que después de las correcciones que hemos visto este año en los mercados de renta variable y renta fija, lo que pensamos en JP Morgan Asset Management es que ahora hay oportunidades que hacía mucho tiempo que no se veían y es el momento de aprovecharlas. Bueno, pues con ese dibujo general de lo que podemos esperar y un poco partiendo del momento actual, lo estaba señalando como estamos a la espera de escuchar a Jerome Powell tras esa reunión de 2 días de la Reserva Federal. Ayer, dato de inflación de respiro en Estados Unidos en noviembre, que caía al 7,1% en tasa interanual, pero es verdad que se espera que tampoco vaya a ser un discurso en el que no haya todavía un mensaje de que hay un duro trabajo por delante, por lo que señalabas, por esos niveles de inflación en la primera economía del mundo, cuando además parece, ¿no?, que faltan esos avances en lo que es la inflación en los servicios, con esos costos salariales más altos. ¿Cuál, de alguna manera, tiene que ser la hoja de ruta ahora que se espera que se aminore la magnitud de la subida, vuelta a 50 puntos básicos, dejando atrás los 75, de cara a esa política que tiene que atajar la inflación por parte de Jerome Powell? Bueno, yo creo que es que los bancos centrales lo han dejado muy claro y es verdad que el mercado pues ha interpretado o ha querido en momentos pensar que el año que viene vamos a empezar a ver bajadas de tipos de interés, pero yo creo que lo primero que ha dicho y lleva tiempo insistiendo es que de momento los bancos centrales, da igual en Estados Unidos o aquí en Europa, siguen centrados en frenar la inflación y ya no solo frenarla, sino que vuelva a los niveles que para ellos son razonables. Por lo tanto, yo creo que seguimos en un entorno que, aunque a lo mejor a partir de ahora y gracias a que la inflación empieza a dar algo de respiro, las subidas de tipos sean algo más bajas que las que hemos visto este año, yo creo que seguimos en un entorno de subidas de tipos de interés. Es verdad que hacía tiempo que no veíamos un escenario como el que estamos viendo este año. En el ciclo anterior estábamos con niveles de inflación bajísimos, incluso en algún momento el problema
contrario, con los bancos centrales con tipos de interés en mínimos históricos y ahora estamos en un nuevo entorno con niveles de inflación más elevados y con tipos de interés en terreno positivo. Pero ese es el escenario que nos queda para los próximos meses. Y señalando además los bancos centrales, siempre estamos comentando como de alguna manera el caballo de batalla es la inflación. La naturaleza de la lucha contra la inflación no es la misma por el origen de esos precios. Mañana, jueves, bueno, tenemos cita con el Banco Central Europeo, también con el Banco de Inglaterra y en este caso también vamos a tener que escuchar aquí en la eurozona hablar sobre lo que son unas previsiones macroeconómicas en las que parece que Europa va a ser difícil que se descuelgue de la recesión en medio, además de un momento en el que sí es verdad que está ese debate sobre si finalmente se ha tocado techo en la inflación después de haberse fijado por primera vez en 17 meses, pero en un 10% en noviembre que la veíamos. ¿En qué manera es divergente? ¿Cuál va a ser el camino por el que tenga que continuar el Banco Central Europeo? Bueno, yo creo que si es verdad que en Estados Unidos sí que parece más evidente que la inflación ha tocado techo y que ya, bueno, pues vamos viendo mes a mes, llevamos ya 2 meses como, bueno, pues hay sorpresas positivas. Con Europa todavía hay más dudas, ¿vale? Porque llevamos, bueno, pues tú lo has dicho, solo un mes en el que esto, bueno, pues hay que ver que es verdad que esa tendencia se materializa. También es verdad que las razones de inflación en Estados Unidos y en Europa, cuando miramos los componentes, pues ahora mismo no son los mismos. Aquí en Europa tenemos todavía el problema de la guerra, que eso va a seguir teniendo un impacto en el precio de la energía y, bueno, pues ahí vamos a ver si verdaderamente el Banco Central Europeo consigue frenar o no esa inflación. Dicho esto, es verdad que también no va a ser fácil el año que viene para el Banco Central Europeo porque, como he dicho al principio, se enfrenta a un entorno de crecimiento más bajo o incluso, bueno, es probable que entre en un entorno de recesión. Entonces, hay que ver ese equilibrio, cómo consigues continuar subiendo tipos para frenar esa inflación sin tener un impacto muy negativo en el crecimiento. Gutiérrez Mellado, como siempre, de JP Morgan Semanas Men, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Muchas gracias.